Nadie entendía por qué el hijo sordo del multimillonario estaba llorando, hasta que una niña negra reveló la verdad. La música se detuvo primero. En el salón principal de la mansión Alcázar, donde los candelabros de cristal colgaban como constelaciones privadas y el champán corría como si el dinero no tuviera final, el silencio cayó de forma incómoda. No fue un silencio absoluto, las risas nerviosas aún vibraban en el aire, pero algo se quebró en el centro de la celebración. Adrián Alcázar, el heredero del imperio tecnológico más poderoso de España, estaba llorando. No era un llanto discreto. Sus hombros temblaban con una intensidad que desentonaba con su traje hecho a medida. Sus manos cubrían su rostro y sus lágrimas caían sin sonido, invisibles para él mismo, pero insoportablemente visibles para todos los demás. Adrián no podía oír los murmullos que crecían a su alrededor. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Es parte del espectáculo? Su padre, Leonardo Alcázar, permanecía rígido como una estatua esculpida en mármol. Su reputación era impecable. Su fortuna inconmensurable. Su debilidad inconfesable, ese hijo que jamás había logrado comprender del todo. Leonardo había construido ciudades inteligentes, satélites de comunicación y sistemas de inteligencia artificial que revolucionaron el mundo. Pero nunca aprendió el lenguaje de señas. Nunca tuvo tiempo. Adrián desde pequeño vivió rodeado de terapeutas, institutrices y profesores especializados. Todo estaba cubierto: educación privada, tecnología de punta, dispositivos de asistencia. Todo excepto algo esencial. La conexión. Aquella noche celebraban el 20º cumpleaños de Adrián. La prensa estaba invitada. Las cámaras captaban cada sonrisa, cada brindis, cada gesto calculado. Pero nadie estaba preparado para ver al heredero del imperio romperse en público. Entonces apareció ella. Nadie supo exactamente de dónde salió. No llevaba vestido de diseñador ni joyas brillantes. Vestía sencillo con una dignidad silenciosa que contrastaba con la ostentación del salón. Su piel oscura resaltaba bajo la luz dorada de los candelabros, y sus ojos observaban la escena con una claridad que parecía atravesar las máscaras sociales. Se llamaba Amara. Trabajaba con su madre en el equipo de catering. Tenía 17 años y conocía el lenguaje de señas mejor que cualquier experto allí presente. Porque su hermano también era sordo. Mientras los invitados cuchicheaban, Amara dejó la bandeja sobre una mesa lateral y caminó directamente hacia Adrián. Algunos intentaron detenerla. Un guardia incluso dio un paso adelante. Pero Leonardo levantó la mano. Algo en la mirada de la joven lo hizo dudar. Amara se arrodilló frente a Adrián. No lo tocó. No lo invadió. Simplemente esperó. Él levantó la vista sorprendido. Sus ojos estaban rojos, llenos de una tristeza que llevaba años acumulándose en silencio. Amara comenzó a mover las manos. No con torpeza. No con espectáculo. Sino con fluidez. Las manos de Adrián se quedaron inmóviles un segundo, y luego respondieron. La sala entera observaba una conversación sin sonido. Al principio el rostro de Adrián mostraba incredulidad. Luego confusión. Luego, algo más. Dolor. Amara no apartó la mirada. Sus gestos eran firmes, pero sus ojos brillaban con compasión. Leonardo dio un paso adelante, incapaz de resistir más la tensión. ¿Qué está diciendo?, preguntó en voz baja a uno de los intérpretes contratados para el evento. El intérprete palideció. Señor, ella le está preguntando por qué pidió ayuda hace 3 semanas y nadie respondió. Leonardo frunció el ceño. ¿Ayuda? ¿Qué ayuda? El intérprete tragó saliva mientras observaba el intercambio. Adrián escribió que alguien estaba entrando en su habitación por las noches. Que intentó comunicárselo al equipo de seguridad, pero nadie tomó en serio sus mensajes porque asumieron que era ansiedad. Un murmullo recorrió la sala. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es imposible, susurró. La seguridad es impecable. Pero Adrián estaba firmando con desesperación ahora. Sus manos se movían con velocidad, sus lágrimas regresaban con fuerza renovada. Amara lo escuchaba con una atención absoluta.
Y luego lentamente giró el rostro hacia Leonardo. Sus manos comenzaron a moverse otra vez, esta vez más despacio. El intérprete observaba, pálido como la cera. Dice que Adrián reconoció el perfume. El mismo perfume que usa alguien muy cercano a usted. El silencio fue total. El aire se volvió denso. Leonardo sintió que todos los ojos se clavaban en él. ¿Quién? Preguntó apenas audible. Adrián levantó la mano temblorosa y señaló. No hacia un extraño. No hacia un empleado desconocido. Sino hacia la mujer que estaba a la derecha de su padre. Clara Mendoza. La prometida perfecta. La empresaria brillante. La futura madrastra ejemplar ante las cámaras. Su sonrisa se congeló. Esto es absurdo, dijo con suavidad calculada. El pobre chico está confundido. Es natural con su condición. La palabra quedó flotando como un insulto disfrazado. Amara se puso de pie. Y firmó una última frase. El intérprete dudó antes de traducir. Dice que no es confusión. Que Clara entra por las noches cuando usted viaja, y revisa la caja fuerte privada de Adrián. Y que la semana pasada encontró documentos firmados con su nombre. El rostro de Leonardo perdió todo color. Porque solo 3 personas sabían de esa caja fuerte. Él. Su abogado. Y Clara. Las cámaras seguían grabando. El Imperio Alcázar comenzaba a tambalearse en tiempo real. Clara rió suavemente. ¿De verdad van a creer la fantasía de un chico sordo manipulada por una empleada? Esto es ridículo. Pero Amara no retrocedió. Sus manos volvieron a moverse, más rápidas, más firmes. El intérprete respiró hondo. Dice que Adrián no solo vio. Grabó. La palabra cayó como un disparo. Grabó con su dispositivo nocturno. Las imágenes están almacenadas en la nube privada que usted le regaló por su cumpleaños el año pasado, señor Alcázar. Leonardo miró a su hijo. Por primera vez en años, realmente lo miró. No vio fragilidad. No vio limitación. Vio inteligencia. Vio miedo. Vio traición. Y comprendió algo devastador: su hijo había estado intentando advertirle, y él nunca aprendió a escuchar. Clara dio un paso atrás. Los guardias intercambiaron miradas. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Y entonces Adrián hizo algo que nadie esperaba. Se levantó. Se acercó a su padre. Y con manos aún temblorosas, comenzó a enseñarle una seña. Una sola. La repitió 3 veces. Leonardo no entendía. Amara se acercó lentamente. Y con voz suave tradujo esa única palabra. Confía. Pero no estaba claro si era una petición, o una advertencia. En ese instante el teléfono de Leonardo vibró. Una notificación emergió en la pantalla. Acceso remoto activado. Descarga de archivos en curso. Alguien estaba intentando borrar la prueba. Leonardo levantó la vista bruscamente. Clara ya no estaba junto a él. Y mientras los guardias corrían hacia la salida lateral, Adrián firmó algo más a Amara con urgencia. Ella palideció. El intérprete se acercó. Dice que Clara no está sola. Y que la persona que la ayuda sigue dentro de la casa. El murmullo volvió a crecer, pero ahora tenía filo. Ya no era curiosidad social, era miedo. Leonardo sintió por primera vez en años que el control se le escapaba de las manos. Dio una orden seca a seguridad para cerrar todas las salidas. Las puertas automáticas se bloquearon con un sonido mecánico que, aunque Adrián no podía oír, percibió en la vibración del suelo bajo sus zapatos. Amara tomó sus manos y firmó rápido. Adrián negó con la cabeza. No era suficiente. Se apartó con determinación y comenzó a moverse entre los invitados. Sus ojos no buscaban a Clara. Buscaban a alguien más. Alguien que fingía no existir. Leonardo observó cómo su hijo se detenía frente a un hombre de traje gris, discreto, casi invisible entre los ejecutivos. Julián Rivas. Jefe de seguridad de la mansión desde hacía 8 años.
Hombre de absoluta confianza. O eso creían. Julián sostuvo la mirada un segundo de más. Fue suficiente. Adrián levantó su móvil y lo mostró. En la pantalla, un vídeo nocturno en tonos verdosos revelaba la silueta de Clara frente a la caja fuerte, y detrás de ella, la figura inconfundible de Julián, introduciendo un código adicional en un panel oculto. Leonardo sintió un golpe en el pecho. Eso es manipulación digital, espetó Julián con frialdad. Trabajo para usted desde antes de que su hijo supiera caminar. Amar afirmó lo que Adrián decía, sin necesidad de intérprete ahora. Él cambió los códigos. Cada vez. Leonardo recordó las veces que Adrián insistía en modificar las claves de su habitación. Las veces que parecía paranoico. Las veces que Leonardo, impaciente, dijo que era estrés. No era estrés. Era supervivencia. El teléfono de Leonardo vibró de nuevo. Esta vez, la alerta era más grave: intento fallido de eliminación remota bloqueado por autenticación biométrica secundaria. Adrián. El sistema exigía su reconocimiento facial. Leonardo comprendió que su hijo había creado un escudo invisible dentro de su propio imperio tecnológico. Julián dio un paso atrás. Sus ojos calculaban rutas de escape. Pero las puertas estaban cerradas. Clara reapareció en el extremo del salón, flanqueada por dos invitados que claramente no eran invitados. Hombres corpulentos, tensión en la mandíbula, manos demasiado cerca de sus chaquetas. Leonardo, dijo Clara con una serenidad que ya no ocultaba nada. Esto puede resolverse en privado. ¿Privado? La palabra sonó como amenaza. Adrián firmó algo que hizo que Amara inhalara bruscamente. Bajo la biblioteca. Leonardo la miró. ¿Qué significa? Amara tradujo con voz firme. Dice que escuchó perforaciones hace semanas. Bajo la biblioteca. Ellos están buscando algo más que dinero. El rostro de Clara cambió por primera vez. Ya no era elegante. Era tenso. Leonardo recordó la herencia familiar. Los terrenos antiguos. El archivo histórico digitalizado parcialmente pero nunca completado. Patentes originales que aún no habían salido al mercado. Prototipos. Julián aprovechó la distracción e intentó correr. Un guardia lo interceptó, pero uno de los hombres junto a Clara sacó algo metálico. No llegó a usarlo. Otro guardia lo redujo antes. El caos explotó. Invitados gritando. Copas rompiéndose. Seguridad moviéndose como piezas de ajedrez mal sincronizadas. Y en medio de todo, Adrián permanecía inmóvil. Observando. Sus ojos se cruzaron con los de su padre. No había lágrimas ahora. Había claridad. Leonardo caminó hacia él lentamente como si atravesara años de distancia emocional en cada paso. Le tomó las manos. Torpe. Inexperto. Y por primera vez en su vida, intentó imitar la seña que su hijo le había enseñado minutos antes. Confía. Sus dedos no formaron el gesto perfecto. Pero Adrián entendió. Y entonces firmó algo más. Algo que hizo que Amara se girara abruptamente hacia el techo. Dice que el acceso remoto no viene de Clara, susurró. Viene desde dentro del sistema central, alguien sigue conectado. En ese preciso instante todas las luces del salón parpadearon. Una vez. Dos. Y la pantalla gigante preparada para el vídeo de cumpleaños se encendió sola. En ella comenzó a reproducirse un archivo desconocido. En la pantalla apareció una fecha de hacía 6 meses. La imagen era nítida. Demasiado nítida. Una sala privada. La biblioteca subterránea que casi nadie conocía. Clara estaba allí, pero no estaba sola. Frente a ella, sentado con absoluta tranquilidad, estaba un hombre mayor con traje oscuro y una insignia que Leonardo reconoció al instante. Consejo directivo. Uno de los suyos. Ramiro Salvatierra. El socio fundador. El amigo de juventud. El hombre que había estado a su lado desde que la empresa no era más que una idea en un garaje. El vídeo no tenía sonido para Adrián, pero los demás sí podían oírlo.
El chico es el problema, decía Ramiro con voz fría. Mientras él sea el heredero legal, no podemos mover los activos internacionales sin su firma biométrica. Clara asintió. Entonces lo debilitamos. Lo aislamos. Que parezca inestable. El Consejo podrá solicitar tutela ejecutiva. Leonardo sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Tutela ejecutiva. Eso significaba declarar a Adrián incapaz de gestionar su herencia. Legalmente incompetente. Adrián no apartaba los ojos de la pantalla. No había sorpresa en su expresión. Solo confirmación. Sabía. Siempre supo. Amara apretó los puños. En el vídeo Julián entraba en escena mostrando planos digitales proyectados sobre la mesa. El acceso al archivo físico está bajo la biblioteca. Si logramos transferir las patentes antes de la auditoría, el imperio cambia de manos sin que él lo note. La grabación se detuvo abruptamente. El salón estaba paralizado. Todas las miradas se giraron hacia Ramiro, que aún estaba allí, entre los invitados como si nada. Su compostura no se quebró. Manipulación, dijo con voz grave. De faque. Estamos en la era de la desinformación. Pero Leonardo conocía cada gesto de ese hombre. Conocía la forma en que apretaba la mandíbula cuando mentía. Y la estaba viendo ahora. ¿Ibas a incapacitar a mi hijo? Preguntó Leonardo sin gritar, lo cual era peor. Ramiro sostuvo la mirada. Iba a salvar la empresa. Tu hijo no oye, Leonardo. El mercado es despiadado. Adrián dio un paso al frente. Sus manos comenzaron a moverse con precisión quirúrgica. Amara tradujo sin vacilar. Dice que no necesita oír para ver traiciones. Que el silencio le enseñó a observar lo que ustedes nunca notan. El peso de esas palabras cayó sobre todos. Ramiro sonrió con desdén. ¿Y qué piensas hacer? Exponer esto. La mitad del consejo me apoya. Adrián levantó su móvil otra vez. En la pantalla apareció una interfaz de transferencia en tiempo real. El archivo que se había reproducido no era el único. Carpetas completas comenzaron a proyectarse en la pantalla gigante, contratos preliminares, correos electrónicos cifrados, registros de acceso nocturno, transferencias sospechosas hacia cuentas externas. La expresión de Ramiro cambió por primera vez. ¿Qué hiciste? Murmuró. Adrián firmó con calma. Amara tradujo. Creé un espejo del sistema hace un año. Cada vez que alguien accedía sin autorización, el respaldo se enviaba automáticamente a servidores externos. Leonardo lo miró atónito. Un año. Mientras él creía que su hijo apenas entendía los negocios, Adrián estaba construyendo una red invisible de protección. Las puertas del salón se abrieron de golpe. No eran guardias. Eran agentes de delitos financieros, acompañados por 2 inspectores tecnológicos. Leonardo no los había llamado. Ramiro palideció. Amara miró a Adrián. Dice que no los llamó esta noche, susurró ella, leyendo sus señas. Los contactó hace 3 semanas. 3 semanas. La misma noche que intentaron entrar en su habitación. Ramiro retrocedió lentamente mientras los agentes avanzaban. Esto no termina aquí, escupió. Pero ya estaba rodeado. Clara intentó correr hacia una salida secundaria, pero los agentes la interceptaron. El caos ahora tenía dirección. Orden. Y en medio del movimiento, la pantalla volvió a cambiar. Una última carpeta se abrió automáticamente. No contenía documentos empresariales. Era algo diferente. Un archivo titulado con una sola palabra. Origen. Leonardo frunció el ceño. Adrián lo miró. Y con una serenidad que heló el aire, firmó algo que hizo que Amara perdiera el color del rostro. Dice que esto no empezó con Ramiro, empezó mucho antes. Y en la pantalla comenzó a reproducirse una grabación mucho más antigua. La grabación tenía 15 años. La calidad era baja, granulada, pero suficiente. Un hospital. Una habitación privada. Leonardo más joven con el rostro descompuesto.
Frente a él, un médico sostenía una carpeta. El audio era claro. Su hijo ha perdido la audición de forma irreversible. Leonardo bajaba la mirada. No lloraba. No gritaba. Solo asentía. Luego decía algo que heló el salón entero. Que nadie lo sepa aún. La Junta está negociando la expansión. No pueden oler debilidad. La imagen se congeló. El silencio fue absoluto. Adrián no apartaba la vista de su padre. Amara apenas podía respirar. Leonardo sintió que el peso de años enteros caía sobre su pecho. No era el diagnóstico lo que dolía. Era la palabra. Debilidad. Eso fue lo que intentó proteger. Eso fue lo que terminó creando. La grabación continuó. Días después, una sala de juntas. Ramiro hablaba con otros miembros del consejo. Si el heredero es vulnerable, el control real siempre será nuestro. La semilla había sido plantada en ese instante. No por ambición externa, sino por miedo. El miedo de un padre que confundió protección con silencio. El miedo que permitió que otros convirtieran a su hijo en una pieza estratégica. La pantalla se apagó lentamente. Nadie se movía. Los agentes se llevaron a Ramiro y a Clara, pero eso ya no era lo importante. El verdadero juicio estaba ocurriendo allí, entre padre e hijo. Leonardo dio un paso al frente. Sus manos temblaban. Miró a Amara. Enséñame, susurró. Ella negó suavemente. No. Y miró a Adrián. Era él quien debía hacerlo. Adrián dudó un segundo. Luego levantó las manos. Despacio. Paciente. Le mostró la seña de perdón. Leonardo intentó imitarlo. Sus dedos torpes no formaban bien el gesto, pero no se detuvo. Lo repitió. Otra vez. Hasta que Adrián finalmente asintió. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de impotencia. Eran de liberación. Leonardo llevó sus manos al pecho y, siguiendo las indicaciones de su hijo, formó otra palabra. Orgullo. El salón entero observaba algo mucho más poderoso que un escándalo financiero. Estaban presenciando el nacimiento de una verdadera herencia. Adrián dio un paso más. Y firmó algo largo. Amara tradujo con voz firme, que resonó en cada rincón. Dice que el imperio no necesita oídos para liderar. Necesita visión. Y que el silencio le enseñó a escuchar lo que el ruido siempre oculta. Una ola de emoción recorrió a los invitados. No era compasión. Era respeto. Leonardo giró hacia las cámaras que aún transmitían en directo. Esta noche, declaró, mi hijo no solo salvó esta empresa. La redefinió. A partir de ahora Adrián Alcázar no será visto como el heredero sordo, sino como el líder que vio lo que nadie más quiso ver. Y entonces hizo algo que sorprendió incluso a seguridad. Se quitó el micrófono. El salón quedó sin amplificación. Sin discurso. Sin espectáculo. Leonardo miró a su hijo. Y en medio del silencio absoluto, frente a cientos de personas que no sabían qué hacer sin sonido, Adrián comenzó a hablar con las manos. Amara no tradujo. No hacía falta. Uno a uno, los invitados comenzaron a guardar silencio real. A observar. A intentar comprender. Porque por primera vez el mundo del ruido estaba entrando en el mundo de Adrián. Y en ese espacio sin palabras audibles, nació algo que ningún consejo pudo manipular jamás. Una familia reconstruida. Un líder legítimo. Y un imperio que aprendió que el verdadero poder no está en el volumen de la voz, sino en la claridad de la verdad.